Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase. Creo que hay varios, no está la mayoría, pero vamos a dar inicio. Tenemos distintas actividades para trabajar hoy. Analizar ejemplos de la literatura del siglo de oro. Es extenso este tema. No sé si vieron, les cambié la guía porque me hicieron notar que me había confundido. Ya está la guía correcta en la plataforma y ahí menciona unos contenidos a trabajar que no son estos que tenemos. Pero lo que ocurre es que no había considerado que es importante que ustedes conozcan así de primera mano las muestras de la literatura de este periodo, y quizás si no lo hacemos en clase, hacerlo por su cuenta sería más complicado. Por eso es que, aunque en la guía diga que ayer íbamos a trabajar el uso de la A, es una cápsula ortográfica que aparece en el libro, y que ahora estaríamos trabajando ya el manierismo, lo mismo el jueves, pues decidí cambiarlo porque creo que es importante profundizar en esto. Así es que igual, la otra semana tenemos la evaluación del Quijote. El Quijote pertenece al manierismo, pero como técnicamente para esa semana ya ustedes se habrán incorporado. Sé que no todos, entiendo que no todos van a volver a las clases presenciales, pero la modalidad de evaluación va a cambiar con respecto al Quijote. No va a ser una evaluación como la que se hizo en la Dama Duende, sino que vamos a trabajarla con un producto. Ustedes van a crear algo a partir de su lectura del Quijote. Los que asistan al colegio lo harán desde aquí y los que se queden en casa lo harán desde allá. Se trabajará simultáneamente, pero no va a ser como se había dicho, que iba a ser una evaluación en la plataforma Pleno. Pues no, ya no va a ser así. Y por eso era que yo les había puesto para trabajar en esta semana el tema del manierismo, para que ustedes fueran familiarizándose con el contexto y las características de esta literatura. Así es que lo que vamos a hacer es que se va a trabajar de un poco más despacio, pero con el propósito de profundizar. Dígame, Paola. Señor, y siempre entregaríamos la ficha de lectura, Sí, ¿verdad? eso sí. Sí, eso sí. Gracias. Em, Hernández, primero B, no alcanza a ver el nombre. Mi duda era que es porque en el ordenador dice que el mismo día que íbamos a tener la prueba del Don Quijote iba a ir incluida con otro tema de lengua. Entonces, lo del otro tema también ya no lo vamos a hacer. Lo mismo hicimos con la Dama Duende, si se dieron cuenta. Ustedes saben que, bueno, la planificación está sujeta a cambios, así es que, así como en la Dama Duende, también en el ordenador y en el detalle mencionaba que íbamos a evaluar temas teóricos, pero no se hizo. Lo mismo ocurriría con el Quijote. Solo estaríamos evaluando la obra en sí. Y la actividad que vamos a hacer puede ser así como una manualidad o un dibujo, cosas No, así. no. Yo les voy a dar los lineamientos el día jueves. Ustedes lo que tienen que hacer es leer la obra. Y aquí, cuando yo les dé las indicaciones, van a saber cómo, digamos, plasmar su análisis. Como ya van a haber hecho para el día de la evaluación, ya tendrán hecha la ficha y habrán leído la obra. No es que van a venir a oscuras sin saber qué hacer, porque como solo vamos a evaluar la obra, no es que usted va a estar perdido. Es que lo que ocurre, no les doy los lineamientos en este momento porque desconozco también para cuándo tenemos la evaluación. Si no me equivoco, en allí Creo que como, es para el jueves de la otra semana. sí, lo que ocurre es que como para entonces ya no vamos a tener este horario, ya saben, ¿verdad? La otra semana usted no va a tener este horario, porque este horario es, digamos, el corto.
Y a partir de la otra semana que ya unos estarán aquí y otros estarán en casa, ya es otro horario. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no van a estar todos juntos. No voy a atender yo a B, C, D juntos, sino que cada sección tiene un horario distinto. Sí, sí habían notado eso, ¿verdad? Por eso es que el día de la evaluación, cada sección va a realizar una actividad, digamos, específica, porque también tengo que considerar el tiempo que cada sección va a tener. No sé si me expliqué o los confundí más. No, señor, todo claro. Bueno, vamos a empezar con la reflexión, después vamos a hacer un juego y finalmente vamos a hacer unas lecturas en las que voy a pedir participación específica. Yo les voy a llamar por su nombre y usted solo va a leer el texto que yo les voy a mostrar. Dígame, Camila, creo que tiene una pregunta, ¿no? Sí, con eso de la ficha, los que llegaran a ir a presencial, lo tenemos que hacer así como obligatoriamente en el cuaderno. Mm, ¿Cómo, Camila? O sea, porque yo creería que eso es lo más viable, ¿verdad? Que, o sea, usted la traiga hecha en el cuaderno, pero si la trae hecha en páginas aparte, no, tampoco hay problema. Digamos que usted asiste al colegio, ¿verdad? Y la trae hecha en páginas de papel bond, no hay problema. Ah, ok, señor. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, como dijimos ayer, el tema de las reflexiones está orientado al medio ambiente. La frase de ayer decía sobre que cuidar el medio ambiente era también valorar la vida. La de ahora dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. ¿Comentarios? Yo, señor. Solo quería comentar de que nosotros muchas veces como que, no sé, la gente desperdicia el agua y dice, de todos modos yo no voy a estar vivo para ese tiempo, pero en mi opinión es un acto de muy egoísta y que como dice, o sea, es un préstamo a nuestros hijos que tenemos que pensar también en las futuras generaciones y el impacto que le estamos generando y que a nosotros no nos gustaría que si hubiéramos estado en el pasado hubieran pensado igual si nosotros viniéramos. Entonces tenemos que ser un poquito, pensar más en las otras personas y no solo en nuestro propio beneficio, o si nos va a afectar o no. Gracias. ¿Uno más? Yo quiero opinar de eso, de la reflexión, que básicamente de nada nos sirve decir, bueno, como aún está bueno en el ambiente, no me voy a preocupar por contaminarlo, porque muchos piensan así. O sea, es que hay que cuidarlo sí o sí, porque si no, ¿de qué nos va a servir tener hijos si ellos van a estar con aire sucio, con aguas que ni se pueden beber y así? Muchas gracias. Exactamente, creo que por ahí está la clave, la solidaridad en contra del egoísmo. Pensar solo en mí, mencionó, creo que fue Paola quien habló, que decía, como yo para entonces ya no voy a estar, o quizás yo ya no alcance a ver eso, no me preocupa. Y también lo dijo Sergio, creo que fue quien participó. No, tal vez usted en este momento no está pensando ya en formar una familia, pero creo que tampoco nadie está pensando en que mañana va a morir, sino que tenemos la esperanza de crear un proyecto, como se hablaba la semana anterior, y parte de eso es, pues, de qué vamos a vivir más adelante, qué recursos vamos a tener a nuestro alcance. Así es que, como dije ayer, aquí es una pregunta personal que usted no tiene por qué contestarme, sino contéstesela a usted mismo. Usted, todas estas frases que andan por ahí, todas esas reflexiones, esas campañas que se hacen, ¿tienen un impacto en usted? ¿Usted cuida los recursos
¿Están a su alcance o simplemente en el momento de la clase participa, reflexiona o quizás ni eso, pero sí es muy, muy importante? Bueno, el indicador es el mismo porque seguimos hablando del siglo de oro, de los representantes y de las manifestaciones literarias, o sea, los ejemplos. Estas son las obras que ustedes están leyendo que pertenecen a este periodo. El Lazarillo, la Dama Duende, el Quijote, Hamlet, que se incorporan en estos movimientos literarios que abarcan los siglos de oro. 3 de ellas son españolas y esta que es inglesa, pero también comparte características. Vamos a leer muestras de estos 3 autores. Si se fijaron en el video ayer, igual estaba el otro video, les comenté en la plataforma, ayer vimos el del Renacimiento. Ahí les he dejado ambos, el Renacimiento y el Barroco, no sé si lo vieron. Pero aquí hay 4 muestras. Aquí hay 3 autores. Y esto no es ni siquiera el 50% de digamos, de los representantes más destacados de estos periodos. Así es que, aunque tratemos de profundizar, no, es mentira, no lograremos abarcarlo todo. Por eso decimos muestras, solo tomamos una parte. Estas ustedes las están leyendo, las están estudiando, las están trabajando. Y aquí con estos 3 autores también vamos a procurar identificar características del Renacimiento porque estos 3 escritores pertenecen al Renacimiento. Si se puede, más adelante hablaremos del Barroco con muestras concretas, lecturas. Pero también es parte de su responsabilidad como estudiante hacer una lectura individual de todo este material. Vean que ahora lo que sobra es información. Ustedes tienen, solo en el libro del texto hay más de 10 páginas dedicadas a este contenido. Y más lo que está en la plataforma, más los videos que se les comparten y todos esos recursos que están ahí en internet para que usted conozca y asimile. ¿Cuál es el propósito? No que usted memorice fechas ni que pueda hacer una línea de tiempo con todos los hechos, todos los autores y todas las obras, sino que analice e identifique cómo la literatura ha ido evolucionando. Bueno, antes de leer las muestras de ellos, vamos a hacer lo que les mencionaba. Hay unas preguntitas sobre los videos. No sé si los vieron, yo les presenté uno. Pero estaba también el del Barroco. Vamos a preguntar a ver si se acuerdan. ¿Están viendo el juego? ¿Sí? Sí. Bien. Solo 2 grupos por cuestión de agilizar, así es que niños y niñas. No los divido por secciones porque me salen más y además son poquitas preguntas. Así es que, a ver, empecemos con los niños. Elijan un número. Ustedes son el equipo 1. Siete. Vale. Escritores de teatro del barroco español. Los principales. Los mencionaba el video del barroco y también están en su libro de texto. Así que ahí tienen. ¿Niños? Yo diría que Lope de Vega, Ujú.
También Miguel de Cervantes y Calderón de la Barca, porque son los que más me acuerdo. Muy bien. Dijo Lope de Vega, Cervantes y Calderón de la Barca. ¿Están de acuerdo los demás del equipo, los niños? Sí. Sí. Vaya. Fíjense que a Cervantes sí escribió algunas piezas, no muchas, de teatro, pero a él se le reconoce más por su narrativa. Así es que tenía 2 correctas, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Les faltó Tirso de Molina. Tirso de Molina es importantísimo porque él fue el creador del personaje de Don Juan. Bueno, a ver, ustedes díganme, los niños para ganarse estos puntos, porque me dijeron 2 de 3, para ganarse estos puntos, ¿qué características tiene ese personaje, ese estereotipo que se creó en la literatura del Don Juan? ¿Cómo es un Don Juan? Un Don Juan es como un hombre mujeriego que va de mujer en mujer como que las lastima y cosas así. Bueno, con lastimarme no me refiero a cosas físicas, sino que las dejan. Ajá. Muy bien, muy bien. Sí, sí, exactamente. Eso, entre otras cosas, el Don Juan es astuto, es inescrupuloso. Ah, pues Tirso de Molina fue el que creó por primera vez el personaje. Luego ya hubieron copias, ¿verdad? Muchos copiaron ese modelo y por eso es que está aquí. Lope de Vega es el que hizo las transformaciones más importantes al teatro español. Tirso de Molina ya les comenté, y Calderón de la Barca hace un teatro más reflexivo, un poco más teórico, menos popular que el de Lope de Vega. Bien, se ganaron sus puntos, niños, niñas, un número. El 1. Ah, bueno. El 1. ¿Verdadero o falso? El Lazarillo de Tormes constituye un ejemplo de literatura renacentista. ¿Qué dicen, niñas? Verdadero, porque es una novela picaresca. La picaresca pertenece al Renacimiento. Eso me dicen, ¿verdad? Sí. La novela picaresca se cultivó durante el Renacimiento, sí. Veamos. Su turno, niños. Elegir un número. 3. 3. ¿Esto es verdadero o es falso? Que durante el barroco, como movimiento literario, se promueve una visión pesimista y escéptica de la vida. ¿Qué es escéptico? Veamos. ¿Verdadero o falso? Para eso. Verdadero. ¿Y qué significa escéptico? Si me dicen verdadero, bueno, igual si me dicen falso. No tener muchas expectativas de algo, diría yo. Sí, se relaciona con la duda, dudar, cuestionar de las creencias. Muy bien, ¿durante el barroco se promueve esa visión pesimista y escéptica de la vida? Sí. Hay mucho de estos 2 aspectos en la poesía y en la narrativa del barroco. Bien, niñas. El 2. 2. Intercambian puntos, muy bien. Ahora estos 25 puntos son de las niñas y los niños tienen 10. Bueno, niños, a sumar más puntos. ¿Qué número eligen? 9.
Perdón, no entendí. 9. 9. Movimiento literario que inició en Italia, gracias a que Italia pues está más cerca de los restos de la antigüedad clásica. El Renacimiento, que no es. Veamos. ¿Alguien tiene otra opción de respuesta o están de acuerdo que es el Renacimiento, el que inicia en Italia? ¿Sí? Bueno, es el Renacimiento. Siglo XIV más o menos, estamos hablando de que inicia las primeras muestras de esta transformación en la literatura. Veamos, niñas, otra vez. 6. 6. Otra vez, pero ahora no les benefició tanto, miren. Volvieron a como estaban. Veamos, niños. ¿Qué número eligen? El 8. Bueno. Dice, la influencia de la poesía italiana en España se manifiesta tanto en los temas como en la métrica como en los géneros. Y esto se tomó de la obra de... Aquí lo que tienen que decirme es el nombre de ese escritor al que la poesía española imita. Y como pueden ver en el enunciado, ese escritor es italiano, porque nos dice la influencia de la poesía italiana en España se manifiesta en los temas, la métrica y los géneros, tomados de la obra de... Es decir, ¿quién fue el escritor italiano que sirvió como modelo en la temática, en la métrica y en los géneros de la poesía española? Estamos buscando el nombre. ¿Quién fue ese escritor? Estaba en el video, está en su libro, en cualquier parte, en cualquier recurso que usted busque sobre el Renacimiento, ahí aparece ese nombre. Les voy a contar hasta 10, si no pierden los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. ¿Y las niñas? Tal vez las niñas tienen la respuesta. No, tampoco. Francesco Petrarca. Ese escritor es como el que instituye las nuevas formas o tal vez no haya sido el primero, pero sí el más reconocido, porque también hay otros que ya habían experimentado con los nuevos versos, los nuevos temas, pero Petrarca, incluso hay una corriente que se conoce como petrarquismo, que es como seguir el modelo establecido por este autor. Así es que, bueno, niñas. El 4. La poesía del barroco en España tuvo dos vertientes, dos maneras de manifestarse. ¿Cuáles son esas dos formas?
¿Cuáles son esas dos tendencias que tuvo la poesía barroca en España? Y que cada una tiene un escritor importante que la representa. El culteranismo y el conceptismo. Muy bien. Conceptismo lo cultivó Quevedo, el culteranismo lo cultivó, lo promulgó Góngora. Eran opuestos en muchos sentidos y tenían algunas similitudes. A ver, niños, su última selección de números. El 10. Ahora, una pregunta similar a la anterior, solo que en el Renacimiento. ¿Cuáles fueron las dos tendencias poéticas que se dieron durante el Renacimiento español? Pareciera que no han leído ni el material ni tampoco han visto el video, ¿eh? Veamos, tienen ahí su libro, pueden apoyarse de él, no hay problema. ¿Cuáles fueron las dos corrientes poéticas que se dieron en España durante el Renacimiento? ¿No? Bueno. Creo que el petranquismo, como lo de antes, lo de Francisco y tal. Y También, si no mal me equivoco, podría ser, bueno, no sé si, la poética medieval castellana. Señor, el humanismo. Vaya, veamos. Con el petrarquismo sí se da una tendencia poética llamada así, pero es predominantemente en Italia. En la otra, lo que ocurre es que ese movimiento es previo, mencionaban la poesía medieval. La Edad Media ocurre antes, ¿verdad? Dijimos terminaba en el siglo XV y aquí en el Renacimiento estamos hablando del siglo XVI. Y la última, mencionaron el humanismo. El humanismo es como la corriente de pensamiento, o sea, como la base teórica del Renacimiento. El humanismo se manifestó no solo en la poesía, sino que también en el teatro, también en la narrativa. Así es que no. Veamos. Esta pregunta era para los niños, si no me equivoco. La mística, señor. Ajá. La mística y Ascética. la mística y la ascética. Son dos tendencias que reflejaban una relación con Dios por dos vías distintas. No me acuerdo, creo que esta pregunta sí era de los niños, ¿o no? Sí, señor, yo creo que sí era de ellos. Vaya. Entonces, como la contestaron las niñas, creo que estos puntos no lo ganan, porque al final una niña respondió, pero son la ascética y la mística. En su libro de texto, en la página 77, aparece este contenido y menciona cómo en la mística se buscaba una purificación del alma para alcanzar la perfección y encontrarse con Dios. En la ascética está hablando de cómo a través de la oración y el sacrificio se logra ese perfeccionamiento. Es decir, son dos maneras de relacionarse con Dios y se expresan a través de textos poéticos. Bueno,
No ganaron los niños estos puntos. Ahora las niñas, dice el barroco usa la naturaleza como una de sus principales fuentes de inspiración. ¿Es verdadero o es falso? Hola, ¿siguen ahí? ¿El barroco toma la naturaleza como fuente de inspiración? Yo digo, bueno, o sea, estoy muy indecisa porque no sé qué dicen mis compañeras también. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a regresar. No, la naturaleza es un tema importante y que siempre está presente en el Renacimiento, no en el Barroco. Este era falso. Bien, igual ganaron las niñas. Felicidades. Vamos a leer un poco de las muestras que les dije de estos autores del Renacimiento. Vamos a empezar con Garcilaso de la Vega. Y le voy a pedir a Sofía Saraí Vigil López que me ayude a leer el texto que aparece aquí. Es el soneto número 10. Vean que estoy en la biblioteca Cervantes. Este es un buen recurso para ustedes. Pueden ahí buscar. Hay bastante contenido que es fiable. Y aquí tenemos el soneto número 10 de Garcilaso. Si me ayuda Sofía a leerlo. ¿No está Sofía Saraí? Ausente. David Israel Valle Portillo. Hola, señor. Perdón. Sofía. Sí. Ayúdeme, Sofía. Lean este soneto. Oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjurada. Sigo. Sí, sí. ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me vía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me dijiste. Llevadme junto al mal que dejaste. Si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Gracias, Sofía. Vamos a leer los 3 textos y luego vamos a regresar a este para comentarlos. El siguiente es San Juan de la Cruz. Vamos a ver. También en la biblioteca Cervantes este texto de San Juan se llama el llama de amor viva. Si me ayuda, si está ahí David Israel Valle Portillo. Sí, señor. Vaya, David, este es un poco más extenso, pero creo que se puede. Inicia aquí, yo le voy a ir moviendo el texto. Está bien. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. No sé si puede bajarlo, señor. Gracias. Rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llama, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Gracias, David. Y vamos a leer otro de Fray Luis de León, que se llama Al salir de la cárcel, que estaba en el video que vimos ayer. Y le voy a pedir
Este no está, no es en el mismo sitio, pero se llama Senda Libros y ahí también encuentran textos muy similares a los originales. No sé, Alexa Mireya Soto, ¿está ahí? Hola, señor. Hola, Buenos días. Alexa. Buenos días. Solo es donde dice al salir de la cárcel, hasta envidioso. Vaya. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste, aqueste se dice, ¿verdad? Sí. Aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa. En el campo, deleitoso, con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Gracias, Alexa. De nada. En los tres, bueno, así, sin volver a leerlos, ¿qué similitudes encuentran entre los tres textos que hemos leído? Hemos leído a Garcilaso, a San Juan de la Cruz y a Fray Luis de León. Pueden ser cuestiones de forma, es decir, de cómo están escritos o de su contenido. Los tres como que reflejan angustia, como dolor. Muy bien, Paola. ¿Qué más similitudes encuentran? Paola nos ha señalado algo sobre el contenido. ¿Y sobre la forma? ¿Hay alguna similitud? ¿Qué forma de expresión literaria es la que utilizan? ¿Cuáles son las dos formas de expresión literaria que tiene un escritor a su alcance? O sea, ¿cuáles son las dos opciones que un escritor tiene para presentar su texto? A ver. Verso y prosa, ¿verdad? Exactamente, abrir el verso y la prosa. ¿Cuál de los dos está aquí en estos tres ejemplos? Hola, ¿siguen ahí? ¿Estos tres textos están en prosa o en verso? En verso, porque tienen ritmo. Ajá, eso quería que notaran que, pues así a simple vista usted dice, están en verso. Nota que hay cierta musicalidad al leerlos. Cuando leyó Sofía, cuando leyó David y cuando leyó Alexa, aunque pueda representar dificultad algunas de las palabras que estaban ahí, pero usted percibió que habían sonidos que se repetían, hay musicalidad, hay rima, aunque no sea consonante, pero tiene ese rasgo. Y la temática del Renacimiento, que aunque tenemos ahí Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, es decir, que su vida está relacionada con Dios, porque estamos hablando que pertenecen a órdenes religiosas, no necesariamente los temas que tratan se apegan a hablar solo de Dios o de promover la práctica de una religión. No puedo seguir porque quedan 3 minutos y sé que ustedes tienen otra clase y tampoco se trata de que lleguen tarde por mi culpa. Sí es importante que vayan ustedes familiarizándose con tecnicismos del análisis de los textos. Por ejemplo, cuando pregunté ¿cuáles son las dos formas de expresión literaria? Usted tenía que haberme contestado rápidamente, verso y prosa. Hay cosas que son de uso, digamos, constante y no tenemos que desecharlas. Así que pues con eso quiero dejarlos hoy. El día jueves vamos a continuar leyendo muestras del Siglo de Oro y como les dije, es importante que ustedes asuman su rol de estudiantes y estudien el material, ¿sí? Así que nos quedamos hasta aquí. Gracias por participar en la clase activamente. Nos vemos el jueves. Adiós, señor, se cuida. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Gracias, señor. Feliz día.
Gracias a ustedes.